¿No te ha pasado que te piden aprenderte la cascada de coagulación y tú te quedas más o menos así? ¿Qué? Bueno, pues es un trombo, ¿no? ¿Por qué tanto palo si ni que fuera? Entonces, para que ya no tengas que hacer tú quédate hasta el final del video. Bien, entonces como ustedes ya saben, la hemostasia va a ser un proceso que nos va a ayudar a mantener pues todo el equilibrio dentro de lo que es nuestros vasos sanguíneos con respecto a la sangre, la coagulación y también la destrucción de coágulos. En sí, pues la definición y el uso, ya saben que eso nunca, o sea, está bien aprendérselo, pero lo que de verdad importa es que entendamos cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para que esta función sí tenga un punto. Entonces, iniciando, la hemostasia la vamos a dividir en dos, una primaria y una secundaria. La primaria básicamente es qué hace el vaso o qué hace el endotelio para llevar a cabo esa hemostasia y qué hacen las plaquetas en una primera instancia. Entonces, obviamente, para iniciar el proceso de hemostasia, lo primero que va a ocurrir es que va a haber una lesión dentro de uno de nuestros vasos sanguíneos. Supongamos que aquí pues hubo una ruptura de la pared del vaso. Y aquí, importante que, obviamente, una vez que hay una ruptura del vaso sanguíneo, lo que vamos a tener es exposición del colágeno subendotelial o los componentes de la matriz. ¿Por qué es esto importante? Porque va a ser la parte que nos va a ayudar a unir o anclar con la hemostasia plaquetaria. Un efecto que tiene que tener el vaso cuando tiene una lesión es aumentar la producción de una sustancia vasoconstrictora que es bastante potente, que a lo mejor ya la conocen, la cual es la endotelina 1. ¿Por qué? Pues en una lesión vascular obviamente vamos a perder sangre, va a haber sangrado y lo que vamos a buscar es minimizar el daño. ¿Cómo bajamos la cantidad de sangrado? Disminuyendo el flujo, realizando vasoconstricción con la endotelina 1, haciendo que nuestro vaso o el diámetro del vaso se mantenga un poco más chico. Entonces esa es la primera respuesta, llevar la síntesis de endotelina 1. Con el colágeno que está expuesto hay partes de lo que son nuestras células endoteliales que contienen unas partes muy importantes que se llaman los cuerpos de Weibel-Palade. Weibel-Palade. Y al mismo tiempo, si nosotros tenemos aquí una plaqueta sencilla, inactivada, también dentro de la plaqueta hay una estructura que se llama, o que son, los gránulos alfa. ¿Por qué estas dos son importantes? Porque en el momento que hay una lesión endotelial, esto va a ser un estímulo para sintetizar un factor muy importante en la regulación de la coagulación que se va a unir a este colágeno expuesto, que es, lo voy a poner ya aquí abajito para que haya más espacio, el factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand lo que va a hacer es unirse a ese colágeno dentro de la lesión y recuerden que es sintetizado a partir de los gránulos alfa que están en las plaquetas y los cuerpos de Weibel-Palade que están en la zona del endotelio. Y esto es lo que nos va a ayudar a conectar con la hemostasia plaquetaria. Y otra de las funciones importantes que va a tener el factor de von Willebrand es que va a venir siempre anclado a el factor 8 para prevenir la degradación de este factor. En la parte de la hemostasia secundaria vamos a ver cuál es la función que tiene el factor 8, que va a estar en la vía intrínseca, pero no hay que adelantarnos todavía. Entonces ahora si pasamos del lado de las plaquetas, como les decía, porque es importante que el factor de von Willebrand sea activado en la hemostasia vascular, porque si nosotros ponemos aquí de nuevo a este factor, las plaquetas en el punto en el que están inactivadas, en su forma pues, normal, tienen la capacidad de unirse al factor de von Willebrand. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Conocer el nombre del receptor, que es el GP1B, que básicamente es glicoproteína 1B. Entonces, lo que hace esto es que gracias a que las plaquetas tienen ese receptor, se unen al factor de von Willebrand y esto, de estar en un estado inactivado, va a hacer que ahora la plaqueta se active. Que activada la vamos a ver como un solecito, que es esa típica foto que ustedes a lo mejor han visto en sus libros que tiene muchas patas. Entonces, una vez que la plaqueta está activada, ¿qué es lo importante de esto? Que va a poder empezar a liberar factores o moléculas como por ejemplo el ADP, va a liberar calcio, va a liberar tromboxano A2 y va a liberar también lo que es el factor activador plaquetario. Se lo estoy poniendo solamente en abreviación, pero pues están escuchando
el nombre. Entonces, el primero de los compuestos que vamos a abordar es la liberación de ADP, porque nos importa muchísimo para el siguiente paso. Entonces, una vez que esta plaqueta activada libera el ADP, este ADP se puede unir con otras plaquetas, pero lo importante de esto es conocer que esta unión o esta activación se lleva a cabo mediante otro receptor, del cual debemos conocer el nombre, que es el P2Y12. ¿Por qué nos importa? Porque luego va a haber un video también de anticoagulación y van a ver la importancia de este receptor. Entonces, ¿cuál es la función? El ADP se va a liberar y se va a unir a este receptor en otras plaquetas. ¿Para qué? Para inducir ahora la expresión de otro receptor, que este receptor es el GP2B3A. Pues mucho GP, mucho 3B, pues nada más traten de ahí verle el chiste para aprendérselo. Y entonces, una vez que este receptor es expresado, a lo que nos va a ayudar es a unir al fibrinógeno a estas plaquetas. Entonces, esto azul lo vamos a tomar que es el fibrinógeno. Y de aquí en más, ahora, este fibrinógeno, de la misma forma, con el mismo receptor en otras plaquetas, nos va a ayudar a empezar a anclar todavía más y más plaquetas. Entonces, plaquetas y fibrinógenos se van a empezar a unir y esto lo que llega a dar es la formación del trombo blanco, que es un trombo todavía no tan estable como para llevar a cabo toda la hemostasia, pero lo vamos a concluir con la hemostasia secundaria, que es la siguiente parte que toca abordar. Y ahora sí vamos a pasar a la parte referente a lo que es la hemostasia secundaria, que es lo que va a terminar. Si recuerdan, lo último que vimos antes fue la formación del trombo blanco. Ahora esto es la formación del trombo rojo, que ya es el que es estable, el que sí puede estabilizar, digamos, la lesión vascular. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? La secundaria también la vamos a dividir en dos, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Ambas tienen diferentes activadores y diferentes factores que intervienen en cada una. Entonces, primero, la vía extrínseca se activa cuando hay exposición a el factor tisular, que es un factor que también es liberado por los tejidos en respuesta al trauma. Entonces los pongo en rojo y para que recuerden, que este activa. Entonces el factor tisular lo que va a hacer es después activar al factor 7. Entonces una vez que activa el factor 7, estos dos van a formar un complejo, que es el complejo pues factor tisular, factor 7 activado. Y todo esto, también tenganlo en cuenta, si recuerdan les dije que las plaquetas liberaban calcio para seguir mediando la hemostasia. ¿Por qué? Porque el calcio es el que ayuda a estos complejos a ser formados. Prácticamente siempre que escuchen un complejo dentro de esto, recuerden que ahí va a ir el calcio realizando la función. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que este complejo en su totalidad va a activar a lo que es el factor 10. Y el factor 10 es el que nos da entrada a la vía común, que es la siguiente parte después de esto. Pero ahora sí pasamos a la parte de la vía intrínseca. El activador de la vía intrínseca es el factor 12, que también lo pueden encontrar como el factor de Hagemann. Entonces, este factor lo pueden activar distintas cosas, como puede ser algo que les voy a abreviar aquí. Lo van a ver así, HMWK, que es quininógeno de alto peso molecular, por la sigla en inglés. Otra cosa que lo puede activar es la calicreína, que creo que se escribe así, más o menos así en inglés, no recuerdo. Entonces calicreína y también la propia lesión vascular que nos va a dar la exposición del colágeno. Eso es lo que puede activar el factor de Hagemann. Entonces, ¿qué es la relevancia de esto? El factor de Hagemann lo que va a hacer es, posterior a eso, activar al factor 11. Entonces, una vez que activa el factor 11, hay otra parte importante que vamos a meter aquí, que es al factor 2. El factor 2 creo que más bien lo conocen como, no pro, lo conocen como trombina. Entonces, la trombina ya empieza a tener actividad aquí. ¿Cómo? Pues precisamente también tiene actividad sobre el factor 11 para activarlo. Y al mismo tiempo, ¿se acuerdan cuál era el factor que iba anclado el factor de von Willebrand? El 8. Entonces la trombina también puede liberar el factor 8 del factor de von Willebrand y pues activarlo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder posterior a esto es que el factor 11 se active
nos ayuda a activar al factor 9. Entonces se fijan, va como escalerita, 12, 11, no ponemos el 10 porque nos da entrada a otra vía, pero sí el 9. Y luego el factor 9 y el 8 se van a juntar de nuevo para hacer el complejo de factor 9 con el factor 8. Y yo les dije que un complejo siempre debe llevar una molécula que es el calcio. Entonces de nuevo el calcio tiene actividad aquí. Y este complejo tiene la función, obviamente, de activar al factor 10 para poder entrar a lo que es la vía común de la coagulación, que es la siguiente parte. Detallazo que se me olvida explicarles. Esta vía pues es un poco más complicada, yo la vi de esa forma, que la podemos tomar como una escalerita, pero en este lado podemos hacer una cosa sencilla, que es el factor tisular, también es el factor 3, y sabemos que se une al factor 7. Entonces si yo hago 3 más 7, me da igual a 10. ¿Y qué es lo que activa? Al factor 10. Y ahora sí, ya prácticamente terminando lo que es la parte de la hemostasia, ya no nos falta ver la vía común. Entonces el primer factor, que es el que inicia como tal la vía común, si recuerdan, es el factor 10 activado por cada una de las vías. Entonces este factor lo que va a hacer es unirse a el factor 5. De nuevo, ¿qué van a hacer? Crear un complejo. Van a crear el complejo factor 10, factor 5. Y si crean un complejo, lo que yo necesito para crearlo es el calcio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de tener el factor o este complejo activado? Pues que ahora ellos van a activar al factor 2, que yo les dije que era la trombina. Entonces aquí, cuando vean factor 2 inactivado, es lo que se llama protrombina. El factor 2 activado es la trombina. Y de la misma forma, la trombina va a tener dos funciones, pero la primera que les voy a decir es activar al factor 1. El factor 1 es el fibrinógeno. Y de nuevo, si es factor 1 inactivado, es fibrinógeno. Pero si es factor 1 activado, va a ser fibrina. Entonces, inactivado, fibrinógeno, activado, fibrina. Y aparte, lo importante de esto es que la fibrina, como vieron, va a empezar a juntarse con las plaquetas para crear el trombo. Pero el trombo es todavía inestable. Entonces, otra de las funciones que va a hacer la trombina es activar al factor 13, que es el factor estabilizador del fibrinógeno. Entonces, el factor 13 va a atacar o, digamos, tener acción directamente sobre la fibrina para poder estabilizarla y endurecerla, digamos, y ahora sí formar lo que es el objetivo de todo esto, que es llegar a un trombo rojo, que es el que ya nos va a ayudar a mantener el proceso de homeostasis. Y así como en la otra, si se acuerdan, hicimos una mini suma para recordar los factores, aquí también se puede hacer algo similar. Porque, si se dan cuenta, se inicia con el factor 10. Y el factor 10 se va a unir al factor 5. Entonces, si yo divido 10 entre 5, me va a quedar 2. Y el 2 es el factor que termina activando el complejo, que es la trombina. Y ya nada más recordar que aquí le puedo quitar 1 al 2 y ya me quedaría el factor 1, que es la fibrina o el fibrinógeno, dependiendo de su activación. Y así pueden recordar todos los factores y que terminamos queriendo hacer un trombo rojo. Entonces, ya prácticamente para terminar, la última parte que toca es la fibrinolisis. Entonces, así como una lesión vascular empieza a generar la liberación de mediadores procoagulatorios, digamos, se tiene que también llevar a cabo un proceso anticoagulatorio para seguir manteniendo este equilibrio. Y como les digo, suceden al mismo tiempo. Entonces, junto con todo lo que ya vimos que se libera al haber una ruptura vascular, hay otra cosa que se libera en conjunto, que ustedes siempre van a ver abreviado como el TPA. ¿Qué significa TPA? Es el activador tisular del plasminógeno. Entonces, el plasminógeno, de nuevo, inactivo, se va a transformar en plasmina. Y la plasmina es, pues digamos, el gran inhibidor de los procesos de coagulación. ¿Y cómo realiza esto? Rompiendo dos factores y proteínas muy importantes. Por un lado, tiene la actividad de destruir la fibrina, que es el estabilizador del coágulo, como lo vimos. Y uno de los grandes factores reguladores, que es la trombina, que si vimos, la trombina actúa tanto en la vía común como en la vía intrínseca.
Entonces, hay algo también que es importante para el momento clínico, y es que la plasmina va a degradar a la fibrina, pero a lo mejor ya en su vida han escuchado que hay algo que se llama dímeros D. Entonces, básicamente, los dímeros D son un producto de la degradación de la fibrina. Entonces, si ustedes ven una elevación de dímeros D o la presencia de dímeros D, puede indicar que hace poco hubo un proceso de coagulación, el cual ya está degradado. Es la utilidad clínica que tendría esto. Y por otra parte, para hacer una pequeña recapitulación con lo que es la inactivación de la coagulación, vamos a tener factores y proteínas que, como les digo, van a inhibir. Entonces la primera, se los voy a abreviar así, el TFI. Pues a lo mejor ya se lo imaginaron, pero es el inhibidor del factor tisular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Directamente inhibir al factor tisular, que actúa en cuál vía? Ajá, en la extrínseca. Entonces, inhibe al factor tisular y no promueve la coagulación, o inhibe la coagulación. Otros dos son la proteína C y la proteína S, las cuales se van a unir y van a formar un complejo que es el APS, así se llama el complejo. Entonces, ¿cuáles son los factores que inhibe este complejo? Pues, por un lado, inhibe al factor 5 e inhibe al factor 8. Entonces, si inhibe al factor 5 y al factor 8, el 5, si recuerdan, se une al factor 10 en la vía común, y el factor 8 es el que va unido al factor de von Willebrand y actúa en la vía intrínseca y es activado por la trombina. Y por último tenemos clasicota, la antitrombina. Pues fuera del nombre no solamente va a inhibir a la trombina, sino que la antitrombina es capaz de activar o aumentar la actividad del TPA, que ya vimos lo que hace, aumentar la cantidad de plasmina. También puede inhibir al factor 10 y al factor 9. Entonces, si inhibe al factor 10, de nuevo está bloqueando la vía común de la coagulación, y si inhibe al factor 9 está bloqueando la vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca. Y por último, pues obviamente se llama antitrombina, que es lo que hace bloquear la trombina, y la trombina tiene actividad tanto en vía común como en vía intrínseca. Bien, ahora sí, última parte, prometido. Ya nada más vamos a hablar de lo que es la vitamina K y el proceso de síntesis y algunos de los factores de coagulación en base a la vitamina K. Entonces, hay factores de la coagulación que dependen de esta vitamina y su síntesis se va a llevar a cabo en el hígado. Para que lo sepan, la enzima en el hígado que realiza la síntesis de estos factores a partir de la vitamina K es la gamma-glutamil carboxilasa. Por si algún día desaparece en algún examen, me lo dejan saber. Pero, si se acuerdan de sus nervios craneales, los que tienen función parasimpática, pueden hacer nada más un pequeño cambio y van a tener cuáles factores de la coagulación son dependientes de vitamina K. Porque si se acuerdan, los nervios craneales con función parasimpática son el 3, el 7, el 9 y el 10. Entonces, cuando ustedes quieran saber qué factores de la coagulación son dependientes de vitamina K, le borran un palito al 3 y ya lo tienen. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 son aquellos que son dependientes de vitamina K. Así como también lo que les mencioné anteriormente de que la proteína C y S y la antitrombina, voy a dejarle así, estas dos también son sintetizadas a partir del hígado. Entonces ahora también les puedo dar una ligera explicación clínica del por qué problemas de falla hepática también pueden predisponer a problemas de la coagulación y por lo tanto también procesos hemorrágicos, ¿sí? Entonces creo que con esto se concluye el video. Entonces nada, muchas gracias por haberlo visto, espero que les sirva de algo, que les ayude en algún examen o que de esto aprendan pues este tema que es bastante importante. Ya luego les traigo el video de coagulación, anticoagulantes, fibrinolíticos y bueno, ya todo lo que tenga que ver con farmacología. Entonces nada, muchas gracias por haberlo visto.